Vamos a dar comienzo ya a esta jornada sobre autoconsumo, el autoconsumo como clave del cambio. Y para inaugurar esta jornada, pues contamos con el secretario de Estado de Energía. Creo que no necesita presentaciones, pero en cualquier caso les diré que José Domínguez Abascal, actual secretario de Estado de Energía, es catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y doctor ingeniero industrial por esta universidad. Fue presidente de Abengoa entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 e investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Espero que esta jornada que iniciamos hoy y que va a inaugurar el secretario de Estado de Energía satisfaga y dé respuesta e inicie el debate necesario sobre el nuevo marco regulatorio para el autoconsumo y los objetivos de descarbonización que nos estamos proponiendo para 2030 y 2050. Muchas gracias. Doy ya la palabra al secretario de Estado. Espero que no pase nada por cerrar esto. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar tengo que decir que pedirle disculpas en nombre de la ministra que iba a inaugurar esta sesión y este encuentro sobre transición energética y autoconsumo. Desafortunadamente, bueno, pues hoy no ha podido venir. Como pueden ustedes imaginar, hace 10 días nos cambió un poco la agenda a todos y a ella, pues como parte del Consejo de Ministros, como parte del Gobierno, pues mucho más. De manera que les introduciré las posiciones y las políticas del Gobierno, las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica en este proceso de transición que hemos emprendido ya, que no tiene vuelta atrás desde nuestro punto de vista y creo que desde el punto de vista de cualquier análisis que se haga. Y vamos un poco a ir compartiendo cómo vamos a ir caminando en este proceso de transición. El proceso de transición es algo que ocurre, yo diría que necesariamente. En los últimos tiempos se han venido sucediendo distintas constataciones, a veces alarmas, sobre la realidad del cambio climático. Hemos oído en los últimos 6 meses, desde el IPCC, cuando hizo su informe en el pasado otoño, donde decía ya que alcanzar el objetivo de 1,5 grados centígrados de incremento sobre la temperatura preindustrial como consecuencia del cambio climático era algo que ya era muy difícil, que era posible, pero que era muy difícil. Inmediatamente la ONU también hizo un llamamiento al compromiso de los objetivos del Acuerdo de París. El G20, cuando se reúne en Buenos Aires en el mes de noviembre, también hace un llamamiento de este tipo. Es decir, van sucediéndose situaciones, digamos, donde se constata que tenemos un problema serio, tenemos un problema urgente, tenemos un problema real. De hecho, hace pocas semanas, en el foro de Davos, cuando se analizan los riesgos que el mundo tiene en este momento y se hace una matriz de riesgos, la pueden ver en el primer documento que sale del foro de Davos. Lo primero que se hace, es decir, miren los riesgos más importantes en cuanto a su impacto y más probables que vayan a ocurrir en los próximos años son: 1, fenómenos climáticos extremos como consecuencia del cambio climático; 2, que fracasemos en la lucha contra el cambio climático. De manera que estamos en una situación donde tenemos que tomar medidas urgentemente ante un problema grave. En esa situación, Europa y los Estados Unidos creo que tienen una responsabilidad
especial porque han sido quienes han liderado el desarrollo tecnológico desde la revolución industrial y por lo tanto se han beneficiado de ese desarrollo que ha generado el efecto colateral del cambio climático. De manera que en este contexto nos desenvolvemos y la parte buena de la situación, teniendo como tenemos un problema urgente, un problema grave, es que la tecnología, la ingeniería, la ciencia, podríamos decir que han hecho su trabajo. Han hecho su trabajo en el sentido de que hoy la generación eléctrica con energía de origen renovable, es decir, la generación eléctrica fundamentalmente fotovoltaica y eólica, son los procedimientos más baratos, las tecnologías más baratas para producir electricidad, y en concreto en nuestro país, sin duda alguna. Por lo tanto, estamos en una situación de un problema grave, de un problema urgente, pero podemos arbitrar soluciones y debemos hacerlo urgentemente. Esto viniendo de un contexto español donde desafortunadamente en los años que van del 2011 aproximadamente al último año, pues tuvimos una posición que yo diría literalmente conservadora en el sentido energético. Es decir, estábamos en una situación donde se trataba de mantener el status quo, las formas tradicionales de generación, todo de la forma tradicional. Algo que nos llevó a que entre el año 14 y el 17 España fue el país de Europa donde más se aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que tenemos, como digo, un problema y tenemos que actuar. Ante eso se crea en España el Ministerio para la Transición Ecológica. Es un ministerio que no es de algo, como decimos con frecuencia, sino que es un ministerio para algo, no es el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de lo que sea que gestiona algo, sino es un ministerio para hacer algo y para hacer una transición. De manera que es un ministerio para cambiar las cosas. En ese contexto, Europa, en paralelo, igualmente en estos últimos meses, diría yo, en este último año, pues ha ido tomando y asumiendo su responsabilidad y estableciendo objetivos claros. De manera que se alcanza un acuerdo en el Parlamento Europeo, se alcanza un acuerdo con la Comisión Europea y el Consejo. Por lo tanto, Europa se alinea claramente en una situación de lucha contra el cambio climático, introducción de renovables, reducción de emisiones, etcétera, como bien conocen. El Gobierno a esto responde, como decía, con algunas normas que veremos rápidamente, y que algo comentaré de ellas, pero realmente se pone como objetivo tres documentos que fueron al Consejo de Ministros el viernes pasado. Es decir, son tres documentos de alcance que entendíamos que teníamos que hacer con rigor, con profundidad y que no podíamos hacer de cualquier manera. Obviamente no son tres documentos que se improvisen de la noche a la mañana, de manera que los documentos estaba previsto que fueran al Consejo de Ministros cuando aún no sabíamos que iba a haber elecciones en el día 28 de abril. Esos tres documentos son una ley de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un plan que debemos remitir y que hemos remitido a la Unión Europea. Es el borrador que a lo largo del año 2019 se va a someter a debate, que la Unión Europea también va a evaluar en comparación y en conjunto con el resto de los planes nacionales de los demás países de la Unión. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el elemento fundamental, legal, que pone las condiciones bajo las cuales se debe cumplir esta planificación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa, que es algo que el Gobierno tiene especial interés en el sentido de que entendemos que todo el proceso de transición energética es un proceso que va a abrir muchas oportunidades, un proceso que generará actividad económica, empleo, etcétera, pero no necesariamente esos empleos, esa actividad económica van a estar en los mismos lugares, en las mismas comarcas, en los mismos pueblos, en los mismos colectivos que estaban
la energía en el proceso anterior. De manera que tiene que haber un mecanismo por el que atendamos a aquellos que van a llevar la peor parte en la transición. De manera que así el Gobierno aprueba el viernes pasado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se establecen algunos objetivos que entiendo que son determinantes. El primero objetivo fundamental y objetivo clave que marca lo demás es el objetivo de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 de un 20% menos que la situación en 1990. Este objetivo se puede entender por algunos como un objetivo muy ambicioso, por otros como un objetivo poco ambicioso. Hemos tenido respuestas de todo tipo. Nótese que en el año 2050, tanto España como la Unión Europea tienen como objetivo tener una economía que sea neutra en emisiones de gases de efecto invernadero. De manera que si tenemos que llegar al 2050 reduciendo nuestras emisiones del orden del 90% con respecto a lo que teníamos en 1990, que menos que nos pongamos en menos 20%. Y digo que menos porque la Unión Europea se ha establecido una reducción del 40%. España tiene un problema y es que entre 1990 y 2005 tuvo, como conocen la mayoría de ustedes, tuvo un incremento espectacular de las emisiones, tuvo un gran incremento que aunque se redujo algo durante la crisis, en este momento estamos todavía en un 17% por encima de donde estábamos en 1990. De manera que una reducción de donde estamos en el día de hoy a donde debemos estar y donde prevé el plan que estemos en el año 2030 es una reducción casi del 40%, equivalente a lo que propugna la Unión Europea en su conjunto. De manera que entendemos que es un objetivo ambicioso, pero que puede ser conseguido, que debe ser conseguido y que conlleva una transformación muy significativa en la forma en que producimos energía, en la forma en que consumimos energía y cuánta energía consumimos. El plan se ha hecho de acuerdo con modelos propuestos por la Unión Europea, en colaboración con entidades científicas, con entidades técnicas de nuestro país, y el alcanzar este objetivo solo entendemos que es posible con una transformación de la generación desde la energía, las fuentes de origen fósil a las fuentes renovables. Eso nos lleva a que lo que se prevé en el año 2030 en el plan es una penetración de las renovables de un 42% y igualmente con una mejora de la eficiencia próxima al 40%. Entendemos como todo el mundo que la mejor energía, la que menos emite, es la que ni se genera ni se consume. Esto está asociado a una reducción obvia y a una paulatina salida de las plantas de generación de carbón. Saben ustedes que las plantas térmicas de carbón en España, en la península, hay 14 plantas, 9 de ellas no hicieron las transformaciones necesarias, van a cerrar necesariamente en el año 2020. Quedarán 5 y esas 5, a lo que tiende el mercado, dado los precios del CO2, los precios del carbón, es que sobrevivirán una serie de años, pero lo que está previsto en el plan es que en el año 2030 quede una o ninguna. No es un chiste, sino que es realmente así. Por lo tanto, eso ocurrirá con las plantas más emisoras, plantas que emiten en este momento el 59% de las emisiones que hay en la generación eléctrica, que a su vez son la cuarta parte del total. Por lo tanto, estamos hablando de que ese 17% en el que estamos por arriba de donde estábamos en 1990 se conseguirá con la paulatina salida de las plantas de carbón. Casi a continuación se irá produciendo un proceso de salida de las plantas nucleares y que no se habrá terminado en el año 2030, pero sí estará, por decirlo de alguna manera, a mitad de camino. Entonces, todo esto, ¿cómo podemos
¿Qué tenemos que hacer para hacer esa transición? Fundamentalmente, instalar muchas fuentes de generación renovable y entendemos que deben instalarse más de 50 gigavatios nuevos de generación renovable. Esos 50 gigavatios son aproximadamente 55. La mitad entendemos que va a ser generación fotovoltaica, algo menos de la mitad va a ser eólica. Hay un hueco ahí de un 10% aproximadamente para generación renovable con almacenamiento. En principio lo hemos llamado termosolar o solar termoeléctrica porque es la que en este momento lo hace de una manera más eficiente, más barata, pero no necesariamente va a ser eso, si las baterías llegan a tiempo, de tal manera que eso ocurra por otro procedimiento. No queremos definir las tecnologías, probablemente ahí habrá otros factores, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que debe haber también, y algo muy importante, un incremento del bombeo, un incremento de lo que se prevé en el plan de aquí a 2030 es de 3,5 gigavatios de bombeo y algo de batería, 2,5, entendiendo que en la segunda mitad de la década vamos a tener baterías disponibles. De manera que todo eso es lo que el plan prevé en cuanto al desarrollo de la generación. Hay otros elementos fundamentales como el transporte, como es la evolución en los vehículos de emisiones cero. Saben ustedes que lo que se dice en el plan, igual que se dice en la Unión Europea, que en el año 2040 los vehículos que se vendan deberán ser de emisiones cero. Nadie dice que deba haber tal o cual tecnología. Si esos emisiones cero se consiguen con motores de combustión, con hidrógeno renovable, nadie va a poder decir que no son de emisiones cero. Pero lo que se ve ahora en el camino más claro es la movilidad eléctrica, no ningún otro mecanismo de movilidad. En todo ese proceso, obviamente, tiene que jugar y jugará un papel fundamental el autoconsumo. Decíamos que va a haber del orden de 28 gigavatios nuevos de fotovoltaica. Eso no necesariamente, no todo, desde luego, va a estar en grandes plantas de generación. Entendemos que va a haber un gran desarrollo del autoconsumo fundamentalmente con fotovoltaica y para eso se contemplan en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima cuestiones tales como el desarrollo de comunidades energéticas locales, es decir, el autoconsumo compartido, no ya el autoconsumo de la vivienda unifamiliar. El autoconsumo en general es algo que mejorará la competencia en el mercado y entendemos que estabilizará los precios y los costes. De manera que hay un elemento fundamental. Para eso vamos a desarrollar la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Hemos previsto la gestión posible del autoconsumo compartido o del autoconsumo individual, no solo por el propio individuo o comunidad de vecinos, sino por terceros que puedan intervenir en el proceso, empresas de servicios energéticos o mecanismos de financiación en el proceso. De manera que entendemos que todo esto del autoconsumo irá creciendo y nos irá ayudando muy significativamente, irá ayudando a nuestro país a que alcancemos los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Todavía no está lo que hay en California, yo creo que se andará antes o después. Como saben, en California, a partir del año próximo, todas las viviendas unifamiliares, las viviendas de menos de 3 alturas, tendrán necesariamente que tener elementos de generación eléctrica, fotovoltaico o eólico. De manera que es algo que entendemos que ocurrirá en España más bien pronto que tarde, pero hemos entendido que aún no estaba la situación en eso. No obstante, estamos convencidos que va a ir ocurriendo. Este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un plan que genera
una gran oportunidad de actividad económica, es decir, genera una gran inversión. Estimamos que la inversión a consecuencia del plan, a diferencia de lo que ocurriría si siguiéramos en el camino habitual, la diferencia, ya digo, en la inversión es del orden de 200.000 millones de euros de aquí al año 2030. Eso es una cantidad muy importante, pero no es una cantidad que salga de las arcas públicas. De esa cantidad estimamos que del orden del 40% es en generación eléctrica renovable. Entendemos que es algo que va a ocurrir de una manera natural porque salen los números, es decir, habrá financiación, ya sea privada de individuos o una financiación colectiva en proyectos propuestos por compañías dedicadas a la generación renovable, y por lo tanto no estamos especialmente preocupados porque eso pueda ocurrir. Entendemos que va a ocurrir casi de una manera natural. Hay que acompañar a esto con un crecimiento en las redes, tanto las redes de transporte como las de distribución. Ahí hay entendemos que el 15% de esa inversión va a ser en redes, y habrá otra serie de inversiones desde luego en ahorro y eficiencia. En ahorro y eficiencia entendemos que en las viviendas, los edificios, debe haber y habrá una serie de actuaciones tendentes a la eficiencia energética que nos parece que son fundamentales y que el Gobierno favorecerá en todo lo que sea necesario coordinadamente entre los distintos ministerios. Lo que prevemos en este momento es que la inversión de las administraciones públicas será del orden del 20% del total, distintas administraciones. Ya digo que entendemos que en actuaciones fundamentalmente en el sector de adaptación de vivienda. Por lo tanto, esto, como digo, una gran oportunidad de actividad económica, una gran actividad en empleo. Entendemos que haciendo este plan, el empleo en España será del orden de 250.000 personas mayor de lo que sería si no hiciéramos este plan, y por lo tanto tiene todo el sentido. Esto lo hacemos, digamos, este es nuestro plan. Nuestro plan empezó el primer día que llegamos al Gobierno y obviamente mientras hacíamos el plan pues fuimos tomando las medidas que nos parecieron necesarias. En esa actuación necesaria, lo primero casi fue el Real Decreto que hubo en el mes de octubre, el Real Decreto 15/2018, donde pues hablábamos de medidas urgentes para reducir el precio de la electricidad. Realmente respecto a aquel momento, al mes de septiembre del año 2018, hoy estamos en un 24% más bajo y ha ido cayendo el precio de la electricidad a los consumidores en España. Es algo que depende del mercado, obviamente, no es solo el Gobierno el que puede hacerlo, ojalá, sino que, pero sí se pueden hacer algunas cosas y entendimos entonces que había actuaciones que podíamos hacer. También había actuaciones importantes en pobreza energética, en cuestiones, digamos, de atención a los consumidores. Primero a los más vulnerables con la ampliación del bono social, con el bono social multicombustible de calefacción, o los consumidores en general alterando rápidamente los intervalos de contratación, etc. En lo que se refiere al autoconsumo, pues directamente en aquel Real Decreto Ley se establecieron algunos principios que entendemos que son fundamentales. El principio de la derogación del llamado impuesto al sol, o el principio del derecho a autoconsumo compartido, la liberalización y simplificación de instalaciones pequeñas, de instalaciones de menos de 100 kilovatios, o el establecimiento del principio de que las instalaciones convertidas a la red tienen derecho de alguna manera a ser remunerados, a ser compensados en cuanto al resto de consumo. De manera que además hicimos algunas cosas con respecto a prórroga de permiso de acceso de aquello que estaba en proceso de construcción, que había cerca de 9.000 megavatios adjudicados,
que debieran entrar en la red y que se le estaban agotando los plazos. También algunas cuestiones relativas a la movilidad, como la supresión de la figura del gestor de carga, que a todas luces era un elemento que dificultaba la penetración de renovables, la recarga, etc. De manera que fuimos construyendo no solo un discurso, sino un conjunto de actuaciones en esta transición energética, en la transición ecológica. Obviamente nos quedan algunas cosas por hacer, muchas cosas por hacer, algunas más hemos hecho, como un Real Decreto Ley que nos hacía falta como parte de la transición justa para atender a las comarcas del carbón, un Real Decreto Ley para regular las relaciones con la CNMC. Es muy difícil vivir en un mundo de transición energética, de avance, si el regulador, la CNMC y el regulador ministerio andan cada uno en una dirección. Difícilmente se puede coordinar eso. De manera que hemos venido actuando. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos queda por hacer? Ya digo que nos queda mucho porque de aquí a 2030, de aquí a 2050, entre todos tenemos que hacer muchas cosas. La primera es un Real Decreto de Autoconsumo. Saben ustedes que ha estado ya en exposición pública. Estamos en este momento incorporando la sugerencia y creemos que, bueno, y entendemos que va a estar en el Consejo de Ministros en las próximas semanas, diría yo. Todo esto abre un espacio fundamental, un espacio enorme para el autoconsumo. Entendemos que es algo donde hay una gran fuente de actividad económica que entre todos debemos aprovechar. Sí tenemos que ser especialmente cuidadosos también, y todo el mundo creo que lo entiende, con cómo pagamos la red de distribución y la red de transporte que hay en este momento. Es decir, lo que no puede ocurrir es que aquellos que somos capaces de montar instalaciones de autoconsumo nos salgamos del sistema y la red, el pago de la red, con los mismos costes actuales, se lo queden aquellos peor informados, que menos saben de energía y que no tienen la capacidad de hacer ese tipo de movimiento. Tenemos que establecer soluciones que permitan de una manera justa compartir los gastos también del sistema eléctrico que da garantía a todos los ciudadanos. De manera que estamos en un proceso de transformación hacia un sistema energético y eléctrico más eficiente, más competitivo, que permita hacer una transición hacia una energía limpia, que permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, que permita combatir el cambio climático, que, como decía al principio y voy terminando, es una amenaza grave que tiene la humanidad, una amenaza que requiere actuaciones valientes y actuaciones urgentes. En un lugar como este, donde hablamos de autoconsumo, no les tengo que hablar de que no nos podemos aferrar al status quo, pero sí les debo decir que hay importantes actores que se aferrarían al status quo si no empujamos en la dirección que creemos necesaria y correcta. De manera que es esta, por lo tanto, entendemos una gran oportunidad para nuestro país, entendemos que es una gran oportunidad de actividad, una gran oportunidad de negocio, una gran oportunidad que requiere un esfuerzo colectivo, pero que estamos seguros que lo vamos a hacer entre todos. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, secretario. Y voy a pedir a los panelistas de la siguiente mesa que suban para dar comienzo a este panel,
que voy a tener el honor de dinamizar, que lleva por título Nuevo escenario regulatorio y perspectivas de futuro en España y en Europa. Así que si os parece, por favor, muchas gracias y bienvenidos en nombre de IDAE.